Bueno, quiero comenzar el video hablando de un nuevo tema que vamos a ver en teología, que tiene que ver con el ser humano y las distintas teorías e imágenes del ser humano. El ser humano como una máquina. De acuerdo a esta perspectiva, el ser humano es visto en función de lo que es capaz de hacer. Esta apreciación puede ejemplificarse en la valoración de un empleador hace de un empleado de acuerdo a la fuerza, a la energía y a las herramientas y capacidades que posee, para luego sobre esta base rentarlo o emplearlo por ciertas horas al día. Que el empleado es considerado como una máquina es todavía más evidente cuando es desplazado por un robot que hace el trabajo en forma más segura, más consistente y mejor, y que además no requiere tanta atención. No demanda aumentos y no pierde tiempo por enfermedad. La mayor preocupación de los que tienen esta concepción del ser humano será satisfacer aquellas necesidades de la persona máquina que lo mantengan funcionando efectivamente. La salud del trabajador no interesa por lo que personalmente le afecte, sino por lo que pierda de su eficiencia para el trabajo. De la misma forma, su desplazamiento por una máquina será considerado solo en relación al beneficio que producirá para el trabajo y no para la persona en sí. Incluso muchos salarios son pagados en función de lo necesario para que la tarea se haga y nada más. Esto, por si alguno quiere y le interesa investigar, está tomado del libro de Miller Erickson en inglés llamado Teología Cristiana, de la editorial Grand Rapids, Michigan, del año 1954, las páginas 462 a 470. Esta concepción puede aplicarse hasta cierto punto en la Iglesia. También aquí las personas pueden ser consideradas en función de lo que pueden hacer. Esto se ejemplifica en la búsqueda de pastor, observado como aquel que puede realizar una tarea ministerial dado con ciertas eficiencias. También puede observarse en el interés de enlistar a miembros que tienen habilidades para ciertas funciones eclesiales. Podemos decir, o en el interés de captar nuevos con dinero para que colaboren en el programa financiero de la congregación. Incluso, este concepto puede observarse en la selección que el pastor realiza para su programa de visitación. De acuerdo a este concepto del ser humano, las personas son básicamente cosas. Son vistas como medios para un fin, más que fines en sí mismos. Las personas valen mientras que son útiles. Se las puede mover como piezas de ajedrez, así como las grandes corporaciones hacen con su personal, si es necesario, para un determinado fin, hasta se las manipula. Otra imagen del ser humano que podemos estar compartiendo es el ser humano como un animal. Todos sabemos que desde el punto de vista de los tres reinos que existen en la naturaleza, nosotros tenemos que existe el reino mineral, el reino animal y el reino vegetal. Dentro del reino animal no solo existen los animales, sino también existe el ser humano en esta concepción. De acuerdo a esta perspectiva, el ser humano es visto primeramente como un miembro del reino animal y como una derivación de sus formas más elevadas. El ser humano ha aparecido a través del mismo tipo de proceso que han seguido los otros animales y tendrá un fin similar. Quiero aclararles que el término animal viene del término alma, es decir, los animales tienen alma. Por supuesto, no tienen el espíritu como nosotros tenemos de vida dado por Dios, porque no hay soplo de vida en los animales dado por Dios, sino en el hombre.
Entonces, no hay diferencias cualitativas entre el hombre y los animales. La única diferencia es una diferencia de grado. El hombre tiene una estructura física algo diferente, la que no es necesariamente superior a la de otros seres creados. Una capacidad craneal mayor y un mecanismo de estímulo-respuesta más altamente entrenado. El desarrollo más grande de esta perspectiva se encuentra en la psicología conductista, donde podemos hablar de behavioristic psychology. Aquí la motivación humana se va a entender humana se entiende primariamente en los términos de impulsos biológicos, es decir, el conocimiento del hombre es ganado no a través de la introspección, sino por la experimentación sobre los animales. Así, por ejemplo, se toman conclusiones sobre los seres humanos derivados de los descubrimientos hechos en ratas, tal como aquel que afirma que si se derrama agua en la garganta de una rata, pero se cuida de no dejarla correr hasta el estómago, tendrá alivio relativamente rápido de su sentimiento de sed. Pero su alivio no durará tanto como si se lo dejara seguir hasta su estómago. La conducta humana puede ser afectada por procedimientos similares a los que se usan con animales. Así como los perros en la experiencia de Pavlov salivaban cuando sonaba una campana, los seres humanos pueden ser condicionados a actuar de una determinada manera. El refuerzo positivo recompensa y en la forma menos deseable el refuerzo negativo castigo. Son medios de control y entrenamiento. ¿Vieron cuando hablamos de premios y castigos? Esta es la idea y la visión de considerar al hombre por actos de recompensa cuando hace las cosas bien y por castigo cuando hace las cosas mal. La experiencia de Pavlov, para aquellos que no saben, es una experiencia que se hizo con perros, donde el dueño de los perros tocaba una campanilla y generaba que los perros salivaban porque era el horario que los perros tenían que comer. Entonces era la forma de experimentar con estos animales su comportamiento. Con lo cual este tipo de imagen, que incluso se aplica muchas veces a hablar de los seres humanos, tiene que ver con esto de las recompensas y castigos. O sea que nos quieren tratar de ver o manejar como animales de acuerdo a nuestro instinto de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal y no tener en cuenta nuestras capacidades de seres humanos creados por Dios. Existe otra imagen, y esta es más conocida, la llamada del ser humano como un ser sexual. Esto deriva de la experiencia de Sigmund Freud, que consideró a la sexualidad como el marco referencial básico del ser humano. En un mundo en que el sexo no se discutía abiertamente o ni siquiera se mencionaba en ciertos círculos, Freud desarrolló una teoría de personalidad sobre la base de la sexualidad humana. Su modelo de personalidad humana era tripartito. Está el ello, una parte amoral esencial, un hervidero de impulsos y deseos. Derivado del ello, el yo, que es el componente consciente de la personalidad, la parte más pública del individuo. Aquí las fuerzas del ello, de alguna forma modificadas, buscan gratificación. El superyo es un sensor o control sobre los impulsos y las emociones de la persona. La internalización de las restricciones y regulaciones que los padres hacen sobre las actividades del niño. La gran fuente de energía de la libido, una fuerza sexual básica que busca gratificación en la forma y lugar que pueda. Básicamente, toda conducta humana debe ser entendida como modificación y dirección de esta energía sexual plástica. Esta energía puede sublimarse en otros tipos de conducta y dirigida hacia otras metas, pero aún es el determinante primario de la actividad humana. De acuerdo con Freud, pueden producirse desajustes de importancia que dependen de la forma en que se maneja esta energía sexual.
a causa de que ello busca una total gratificación, situación que haría imposible la vida en la sociedad. La misma sociedad impone limitaciones sobre la lucha por la gratificación y sobre la agresividad que frecuentemente la acompaña. Estas limitaciones pueden producirse con frustración. También ocurren desajustes serios cuando el desarrollo sexual de una persona es reprimido en uno de los primeros estadios del proceso evolutivo. Estas teorías de Freud se basan en el concepto de que toda conducta humana deriva básicamente de la motivación y las energías sexuales. A pesar de que el esquema teórico de Freud no ha ganado demasiado apoyo, su posición básica es ampliamente aceptada. En una forma bastante cruda, la filosofía Playboy asume que el hombre es primariamente un ser sexual y que el sexo es la experiencia humana más significativa. La mayor parte de la publicidad de hoy en día parece aceptar esta idea, ya que casi no hay productos que se vendan sin un fuerte tono sexual sobre ellos. La preocupación con el sexo sugiere que la idea de que el hombre es básicamente un ser sexual es ampliamente aceptada en nuestra sociedad. Algunas veces el cristianismo, y en especial el cristianismo evangélico, con sus códigos éticos, es criticado por ser demasiado estricto respecto del sexo. Joseph Fletcher, que es un eticista norteamericano, católico, está entre aquellos que hacen esta crítica. La pregunta válida acá ¿es la ética cristiana demasiado estricta o es simplemente una respuesta razonable al rol excesivo del sexo en nuestra sociedad? C.S. Lewis, famoso teólogo, conocido por los libros Las Crónicas de Narnia, observó que una porción considerable de la actividad en nuestra sociedad está basada sobre una preocupación excesiva con la sexualidad humana. Dice él, usted puede conseguir una gran audiencia para ver un acto de striptease, esto es para ver a una chica que se desnuda en un escenario, y ahora suponga que usted llegara a un lugar donde pudiera llenar un estadio simplemente trayendo al escenario una bandeja cubierta para después sacar la tapa lentamente y dejar que todos vieran que contenía un bife o un poco de fiambre. ¿No pensaría que en ese lugar hay algo que anda mal con el apetito por la comida? ¿Y no cree que cualquiera que hubiera crecido en un mundo diferente pensaría que hay algo exactamente tan extraño como ese respecto del instinto sexual entre nosotros? Esta es una visión freudiana del ser humano. No nos olvidemos que Freud fue un gran científico, médico, neuropsiquiatra, que estudió la conducta humana. Si bien lo que él encuentra, como el yo y el superyo, se puede compatibilizar con el alma, la mente y el cuerpo, no es la idea bíblica la explicación humana de la psicología freudiana. Si ustedes analizan profundamente, parecería que nuestro querido amigo y doctor Freud tiene un pensamiento, diríamos, en el hombre con su bragueta y en la mujer con también con su bragueta, para tener en cuenta el tema de la sexualidad. Es decir, la experiencia de Freud pasa porque el ser humano debe satisfacer sus necesidades sexuales para poder vivir una vida como corresponde. Parecería que la sexualidad es lo más importante según la visión de Freud. Y esta es una visión que tiene que ver con el ser humano como un ser sexual. En cuarto lugar, podemos hablar del ser humano como un ser económico. Es interesante esta visión, quiero que presten mucha atención, porque es la que realmente motiva normalmente el pensamiento de la sociedad, incluso de las empresas donde podemos llegar a trabajar si se trata de una multinacional o incluso si se trata de algo profesional en relación de dependencia. De acuerdo a esta concepción,
son las fuerzas económicas las que realmente afectan y motivan al ser humano. En algún sentido, esta teoría es una extensión de la que supone que el ser humano es primariamente un miembro del reino animal. Partiendo de esta idea, se focaliza sobre la dimensión material de la vida y sus necesidades. La comida adecuada, ropa y vivienda son las necesidades más significantes de los humanos. Cuando un ser humano tiene los recursos económicos para proveer todas estas cosas, es en una medida adecuada para sí mismo y para los que dependen de él. Podríamos decir, de acuerdo a esta teoría, está satisfecho o ha logrado su destino. La ideología que ha desarrollado este concepto en forma más completa y consistente es lo que se conoce como, en economía, el materialismo dialéctico. Para esta concepción, las fuerzas económicas mueven la historia hacia estados progresivos. Primero llegó la esclavitud, donde los señores de la sociedad tenían todas las riquezas, incluyendo a los seres humanos. Luego llegó el feudalismo, donde la relación señor-siervo fue el modelo. Luego llegó el capitalismo, donde las clases gobernantes o poderosas poseen todos los medios de producción y contratan a los otros a trabajar para ellos. El capitalismo liberal todavía se tiene la propiedad privada de los campos y fábricas, pero el gobierno impone ciertas limitaciones sobre los propietarios y beneficiando de este modo los convenios de los trabajadores. Eventualmente llegará el tiempo cuando no existirá propiedad privada de los medios de producción. Todos estarán a cargo del Estado. El salto económico entre las clases desaparecerá y con ellos los conflictos entre las mismas. En esta sociedad sin clases, el mal se marchitará. En este estadio final del proceso dialéctico, el lema del consumismo se realizará de cada uno de acuerdo a su habilidad o a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Las fuerzas económicas y materiales habrán conducido a la historia hasta su último objetivo. El materialismo dialéctico es la formulación más completa de esta filosofía, pero no la única. En un nivel popular, el concepto que supone que el hombre es motivado primariamente por las fuerzas económicas parece ser la filosofía de un gran porcentaje de los políticos americanos. Presumiblemente ellos reflejan lo que las estadísticas dicen sobre las preocupaciones principales de la gente. Estas fuerzas económicas trabajan para influir en cuestiones como las inclinaciones o tendencias de la población. Así, por ejemplo, es el clima lo que primariamente, o por lo menos no directamente, influye sobre la población para escoger el lugar donde vive, y por el contrario, es la cantidad de recursos o de trabajo disponibles los que los motiva. Quisiera llegar hasta aquí para compartir con ustedes uno más, que es la imagen del ser humano como un títere del universo. Entiéndase que todas estas son teorías acerca de la visión del ser humano y luego vamos a tener la posibilidad de ver la visión bíblica. Entre cientos existencialistas particularmente, pero también en un más amplio sector de la sociedad, encontramos la idea de que el hombre, a merced de las fuerzas del mundo que lo controlan su destino, no tiene una preocupación real por él. Algunas veces son fuerzas personales, pero aún así son fuerzas sobre las que el hombre no tiene control o sobre las cuales no tiene influencias, tales como las superpotencias políticas. Esta es básicamente una visión pesimista que pinta al hombre como siendo aplastado por un mundo que es bien hostil o por lo menos indiferente a su bienestar y necesidades. El resultado es un sentido de desamparo o inutilidad. El hombre, en esta concepción, es el producto de causas que no preveían el fin que iba a lograr. Esto es su origen, su crecimiento, sus esperanzas y miedos, sus amores y sus creencias son el resultado de relaciones accidentales de átomos que ningún fuego, ningún heroísmo, ninguna intensidad de pensamiento y sentimiento pueden preservar una vida individual más allá de la tumba.
que todos los trabajos, toda la devoción, toda la inspiración, el brillo del mediodía, de los genios humanos, están destinados a distinguir en la vasta muerte del sistema solar, y el gran templo de los logros humanos debe ser inevitablemente enterrado en un universo en ruinas. Todas estas cosas, aunque todavía en disputa, son tan casi ciertas que ninguna filosofía que pretenda rechazarlas puede mantenerse en pie. Solo con el andamiaje de estas verdades, solo sobre el firme fundamento de una inflexible desesperanza, puede construirse sin peligro la habitación del alma. Entre los existencialistas, Jean-Paul Sartre ha desarrollado su tema del absurdo y de la desesperanza en varios de sus escritos. Uno de estos, La pared, cuenta la historia de un miembro de un grupo revolucionario que ha sido capturado. Va a ser ejecutado a menos que se revele el paradero del líder del grupo. Gris. Él sabe que Gris está escondido en un sótano, pero no está dispuesto a revelar información. Mientras espera su muerte, piensa acerca de la vida, su novia, sus valores. Concluye que no le importa si vive o muere. Finalmente, como una broma, les dice a los guardas que Gris está escondido en el cementerio. Salen a buscarlo. Cuando vuelven, el héroe es liberado, ya que, sin saberlo él, Gris, había dejado el lugar en que estaba escondido para ir al cementerio, y allí había sido apresado. La vida del héroe, una vida que él ya no quiere, ha sido perdonada por un cambio irónico del destino. Albert Camus, filósofo existencialista, también capturó esta idea general en el clásico mito de Sisyphus. Sisyphus había muerto y había ido al mundo inferior. Sin embargo, había sido enviado nuevamente a la tierra. Cuando fue llamado nuevamente al mundo inferior, no quiso ir, ya que él gozaba de los placeres de la vida. Como castigo, fue traído nuevamente y sentenciado a empujar una gran roca hasta la cima de una montaña. Cuando llegó allí, se vino abajo, volvió a empujar una y otra vez y cada vez volvió a venirse abajo. Sus esfuerzos nunca tuvieron resultados permanentes. Sea que estén inmersos en pensamientos acerca de la muerte, la extinción del planeta, la destrucción nuclear o meramente la lucha contra aquellos que controlan el poder político y económico. Todos aquellos que sostienen